Buenas tardes y bienvenidos a una nueva edición de la Escuela Socialista. En esta ocasión nos encontramos una vez más en Bruselas, en la sede del Parlamento Europeo, y hoy estamos rodeados de dos europarlamentarios, de un experto en educación que repite en nuestra Escuela Socialista, Manuel Fernández Navas, de la Secretaria General de Formación Profesional. A mi derecha y a mi izquierda contamos con Iván García del Blanco y Marco Ros para hablar de un tema de tantísima actualidad como es la inteligencia artificial. Desde hace cierto tiempo nos hemos dado cuenta que las nuevas tecnologías han ido acelerando su carrera y que han ido invadiendo nuestra vida, pero si ha habido algo que ha sido de una carrera a una velocidad totalmente inimaginable, ha sido la carrera de la inteligencia artificial, que ha llegado a nuestras vidas para invadirlo todo y ha llegado para quedarse. Pero casi antes de empezar a profundizar en qué es la inteligencia artificial y cómo nos afecta en la educación, que es para lo que nos encontramos en esta sesión de la Escuela Socialista, sería interesante plantear una definición de lo que se entiende por inteligencia artificial. Concretamente, la inteligencia artificial se centra en imitar las capacidades cognitivas humanas, como el aprendizaje, el razonamiento y la toma de decisiones. Claro, es una definición que deja al margen, como posteriormente desarrollarán nuestros invitados hoy, las emociones humanas, ¿no? Yo creo que esto sí que es algo que va a definir claramente de qué manera puede penetrar la inteligencia artificial en nuestras vidas, ¿no? Y cuáles son los niveles también de protección o de aislamiento que a fecha actual podemos tener en relación a la inteligencia artificial. Pero centrándonos en el ámbito educativo, la ley que es sobre la que nos van a hablar tanto Iván García del Blanco como Marco Ros, que es una normativa recién aprobada en la Unión Europea, es una ley que en principio es la más vanguardista, y así yo lo he entendido, de lo que se ha podido generar en relación a la inteligencia artificial, y tiene también una parte dedicada a la educación porque se considera una actividad de alto riesgo, ¿no? Ese será nuestro marco de entrada para luego profundizar en qué se puede hacer con la inteligencia artificial en las aulas, porque evidentemente hoy en día vemos que hay muchas ventajas, como ya se están viendo en las aulas. Yo creo que hay un número muy importante de docentes que ya están trabajando con la inteligencia artificial en los centros educativos. Los profesores están trabajando también porque es una herramienta muy útil de apoyo tanto a la hora de programar como de resolver actividades, tareas administrativas, pero también nos va a permitir abrir un nuevo campo en todo el terreno de lo que es la propia investigación por parte de los alumnos y alumnas de métodos distintos de aprendizajes y, por tanto, introducir una revolución en la manera en la que entendemos la educación y su desarrollo en las aulas. Pero, evidentemente, ante tantas innovaciones también, como todo en la vida, hay una serie de peros y hay una serie de puntos negativos, ¿no? Por tanto, luces y sombras. Bueno, sobre todo ello, sobre las luces y las sombras de la inteligencia artificial en educación, sobre ese marco de la Unión Europea, ¿no?, que ha introducido recientemente esta ley, es de lo que vamos a hablar. Y cómo no podemos dejar la formación profesional aislada, porque también forma parte cada vez con mayor penetración en nuestra esfera y nuestro ámbito educativo, y por eso contamos con Clara Sanz, la Secretaria General de Formación Profesional. Yo aquí lo voy a dejar porque para eso tengo a 4 magníficos invitados que son los mayores conocedores sobre este ámbito y sobre este tema, y vamos a empezar pues con Iván García del Blanco, que ha sido, yo creo, la estrella de la inteligencia artificial española en el desarrollo y todos los trabajos de acuerdo, de diálogo y consenso en esta ley. Iván, bienvenido a la Escuela Socialista, bienvenido porque es la primera vez que participas. Y yo lo primero que te tengo que preguntar es, se ha dicho que esta ley es muy innovadora, que es muy revolucionaria, ¿en qué se basa, ¿no?, esa afirmación para decir que esta nueva ley recién aprobada va a suponer, desde luego, un antes y un después en el desarrollo de la inteligencia artificial en los países de la Unión Europea, y de qué manera puede servir también de modelo para el desarrollo de otras normativas, no simplemente en los países de la Unión Europea, sino también de otros países de la esfera internacional? Pues muchísimas gracias por la invitación. Primero, Marilu, me hace mucha ilusión participar en la Escuela Socialista de Educación. En fin, por hacer una primera salvedad, la ley está pactada entre todos los órganos que están implicados en la aprobación de la ley, pero resta todavía
una última votación primero en el Consejo y después en el Parlamento Europeo para que esté definitivamente aprobada. Sigue habiendo tensiones hasta última hora porque estamos hablando de una ley que es extraordinariamente compleja y que trata también de solventar muchísimos intereses que en algunos casos están contrapuestos y quizá incluso intenta armonizar apuestas estratégicas diferentes en estados nacionales y pertenecientes a la Unión Europea diferentes, pero que precisamente tiene vocación de unificar de alguna forma la apuesta principal, ¿no? Y en ese sentido, por responder a tu pregunta, es desde luego revolucionaria desde la perspectiva de que es la primera ley que con un carácter holístico, con un carácter omnicomprensivo, intenta acotar el fenómeno de la inteligencia artificial y pretende además plantear una serie de dinámicas hacia el futuro, es decir, que intenta también, y es también una característica muy especial de esta ley, intenta que sea sostenible en el tiempo, independientemente de que estemos ante una materia que está en permanente evolución, es otra de las características que tiene especiales esta tecnología, y que pretende o mediante una aproximación relacionada más que con la tecnología en sí, con el uso que se va a hacer de la tecnología, pretende que precisamente sea absolutamente durable, independientemente de que tengamos nuevos fenómenos, aunque nunca estamos a salvo de encontrarnos de bruces con un nuevo avance tecnológico que nos deje prácticamente sin aliento. Y de alguna forma esto ocurrió en una norma que de una manera u otra lleva trabajando desde hace 5 años. Yo creo que comencé con el primer informe sobre ética aplicada a inteligencia artificial a finales de 2019, con una pandemia de por medio que también puso alguna dificultad, hasta hoy. Y recuerdo que cuando estábamos prácticamente culminando los ejes principales de negociación en el Parlamento, surgió como una especie de tsunami la inteligencia artificial generativa o la inteligencia artificial de propósito general, que de alguna forma presentó un reto adicional porque no encajaba exactamente en los límites de los que estábamos hablando hasta ese momento. La ley es una ley que se basa, como digo, fundamentalmente en el uso que se va a hacer de la inteligencia artificial y plantea una escala, sobre todo, de riesgos. Es una ley que intenta ser tuitiva, protectora, y en ese sentido plantea una serie de utilizaciones que están absolutamente prohibidas dentro del marco de la Unión Europea. Por poner algún ejemplo, pues el control biométrico en tiempo real, la distancia por parte de poderes públicos, o la utilización en cuanto a técnicas de manipulación subliminal, la policía predictiva, es decir, cosas que a veces nos parecen de ciencia ficción, pero que ya son posibles de realizar con la tecnología que tenemos hoy. No pensemos en la tecnología que tendremos mañana. Después plantea una serie de aspectos en los que la utilización de la inteligencia artificial se considera de alto riesgo y por lo tanto se establece un marco muy exigente de control previo y de control luego al desarrollo de la propia tecnología durante su vida, y hablamos sobre todo de ámbitos que se consideran especialmente sensibles, pues el ámbito del trabajo, el ámbito de la educación o el ámbito de la sanidad, entre otros. Algunos que tienen que ver con algunos marcos que ya estaban regulados, por ejemplo el marco financiero. Por cierto, está supuesto una intensísima negociación política porque parecía que el sector bancario a última hora se iba a ir libre de esta consideración de alto riesgo, para la que se exigirá, entre otras cosas, un análisis de impacto en derechos fundamentales para que la gente tenga una idea o una noción básica de qué se puede exigir. Como digo, un registro, un control en tiempo real de cómo se va evolucionando una determinada tecnología. Y después plantea una serie de obligaciones, en algunas que no son de alto riesgo, pero plantea una serie de obligaciones en algunas utilizaciones, sobre todo de transparencia. Y me refiero, por ejemplo, a la elaboración de lo que se conoce como deepfakes, es decir, obras que de alguna manera tratan de imitar o pretenden imitar una obra humana o una autoría más concretamente humana, que tendrán, por ejemplo, que estar etiquetadas como tales deepfakes. O sobre la inteligencia artificial generativa plantea unas consideraciones adicionales que se tendrán que cumplir. La inteligencia artificial generativa me refiero fundamentalmente a todos los chats GPT, que ahora vamos conociendo y que cada vez tienen más potencia. Diferencia, eso sí, entre los de alta potencia o alta capacidad y los que no, sobre todo tratando de acotar la cuestión o de facilitar, digamos, la investigación y el desarrollo en Europa de modelos nuevos, pero que no tengan la potencia y la capacidad de riesgo sistémico, de generar un riesgo incluso sistémico que pueden tener este tipo de modelos generativos, a los cuales se les impone obligaciones adicionales de claridad, obligaciones adicionales de transparencia, y sobre los que también hay un control sobre el contenido que utilizan para entrenar a sus modelos y también sobre los propios outputs, que se llaman en términos técnicos. Todo esto en realidad
en todo esto, en realidad, el mundo anglosajón lleva algo de vanguardia y hasta en cuanto a la intitulación de algunas de los fenómenos relacionados con inteligencia artificial, a veces nos vemos obligados en cuanto a su utilización. Y después el resto, pese a lo que se ha ido diciendo, el resto de los usos de inteligencia artificial, en principio no tiene ninguna consideración adicional de control, es decir, que existe una gran libertad para desarrollar modelos propios, modelos de investigación. Se proponen, eso sí, para la aplicación de determinados nuevos avances tecnológicos en algunos ámbitos, la posibilidad de hacerlo en entornos controlados, también para garantizar la seguridad de la gente, e incluso se prevé cómo algunas aplicaciones especialmente peligrosas o controversiales pueden utilizarse en el mundo real, pero también bajo determinadas condiciones de control. Y por último, digo por señalar y por no gastar demasiado tiempo, porque yo creo que aquí sí que lo interesante es que nos centremos en la educación más concretamente, por último, plantea una cuestión en la que tengo que decir que yo me impliqué especialmente, y esto ya es educación, de manera más general y también más holística, plantea una obligación de alfabetización digital masiva. Es una obligación o un mandato que se da a los poderes públicos, para empezar, pero que también se da a las empresas que trabajan en el ámbito privado o interaccionan también con ámbitos públicos, de una explicación suficiente, no ya de la aplicación concreta o de la adaptación concreta en un marco, por ejemplo, laboral, sino también en cuanto a que nos ayuden como sociedad a comprender lo que implica un fenómeno que, como tú has dicho, está contaminándolo todo. Es decir, que se va a incorporar y ya está incorporado prácticamente a nuestra vida diaria. Eso tiene implicaciones incluso desde el punto de vista de la sostenibilidad de los sistemas democráticos. Si hablamos, por ejemplo, de cómo se consume o cómo se evacúa la información, por poner un ejemplo, cómo se controla o cómo se tamiza algunas de las noticias que se van generando incluso de manera automática, cómo se dirimen algunas cuestiones para las cuales no se trata de que seamos expertos, pero sí de que tengamos unas nociones mínimas. Y ya me detengo con la última parte de tu pregunta. Europa sí ha dado un paso hacia adelante, somos pioneros a nivel mundial y de alguna manera pretendemos inspirar toda la regulación, toda la legislación que va a venir después en otros ámbitos. Algunos ya tienen algunas piezas sueltas, como China o como la propia Estados Unidos, pero Estados Unidos mismamente, con la orden ejecutiva que aprobó el presidente Biden hace unos pocos meses, se basa de manera esencial en el mismo planteamiento que ha hecho la Unión Europea. Y en ese sentido también, porque además tenemos vocación universal, es decir, no se trata solo de controlar la inteligencia artificial que se hace aquí, sino la que se utiliza aquí, independientemente de dónde venga. También en cuanto a la bondad de los datos que se utilizan de manera legal para poder entrenar ese tipo de modelos, nuestra vocación es universal. Nuestra vocación es que podamos plantear un marco general compartido de nociones básicas que están relacionadas con nuestros valores esenciales, que tienen que ver con principios democráticos y con el respeto a la dignidad humana y al control último humano del uso de la tecnología. Muchas gracias, Iván. Me parece fundamental dos cuestiones que has planteado. Por un lado, que es cierto que Europa es pionera. Yo creo que estamos en un continente en el que nos podemos sentir sumamente orgullosos de haber liderado pasos importantes, ¿no?, en esa calidad democrática a la que aspiramos todos. Pero también has mencionado un riesgo que es uno de los que sobre los que vamos a hablar, ¿no?, que son las famosas fakes que nos encontramos prácticamente en todos los medios de comunicación. Cada vez que cualquiera de nosotros coge un elemento tan sencillo como es un teléfono móvil, nos podemos encontrar o estamos expuestos, ¿no?, a multitud de información que hay que ser muy capaz de poder discernirla, ¿no?, y poder interpretar qué es verdadero, qué es falso, qué es manipulable. Y claro, evidentemente entramos en un juego que es el de la educación, porque estamos con niños, con menores de edad, en un campo muy sensible, porque efectivamente hay que formarles para lo que puede ser el futuro y para lo que ya tenemos en nuestro presente, que son todas estas amplitud de miras, ¿no?, que contempla y que conlleva la inteligencia artificial, ¿no? Comentaba anteriormente, y comentabas tú también, que la educación es considerada alto riesgo, ¿no?, y es una clave, ¿no?, que se ha introducido en la Ley de Inteligencia Artificial, y como es nuestro campo del que vamos a hablar esta tarde, me gustaría, Marcos, que nos cuentes, que nos expliques ese factor de riesgo que tiene la educación
en el tratamiento de la inteligencia artificial. Yo comentaba que estamos tratando con menores, pero evidentemente estamos tratando también con cuestiones que afectan al desarrollo del proceso educativo en las aulas en sí mismas, ¿no? Por tanto, no simplemente es la protección, sino también el cómo se trabaja, qué potencialidades tiene la inteligencia artificial y de qué manera ha sido regulada en esta nueva ley. Sí, buenas tardes, Luz. En primer lugar, bienvenida por segunda vez al Parlamento Europeo, esta escuela socialista, y es un lujo poder albergar aquí en la sede de la democracia europea y hablar sobre este tema tan importante. Iván lo ha explicado muy bien. La Unión Europea ha regulado todos los contenidos sobre la inteligencia artificial y la protección de los derechos fundamentales de los ciudadanos. Pero yo creo que en esta ley es pionera porque además también se han incluido, como estábamos hablando, aspectos muy clave que tienen que ver con el ámbito de la inteligencia artificial dentro de la educación, con una doble visión. Por un lado, somos conscientes con esta regulación de que la inteligencia artificial puede ser muy beneficiosa, pero al mismo tiempo queremos evitar riesgos y queremos tratar el ámbito educativo como un área muy sensible, porque, como bien decías, estamos formando personas del futuro, pero estamos especialmente en los niveles de menos de 18 años, estamos formando personas que todavía no tienen generada completamente su conciencia global como ser humano, como ciudadano, y es un material muy sensible tratar con este tipo de sensibilidades. Hay tres claves que yo creo que son fundamentales en esta ley, que son las siguientes. En primer lugar, en materia de educación, en primer lugar, prohibir la utilización de sistemas de inteligencia artificial para identificar emociones en el ámbito de la educación o en el ámbito laboral también, pero bueno, concretamente en el ámbito de la educación. Y esto es porque hay muchas dudas todavía sobre las evidencias científicas de que esa identificación de emociones sea correcta y no se genere, sobre todo, una discriminación. Podríamos estar discriminando estudiantes, discriminando unos sobre otros, si los resultados de esa identificación emocional de la inteligencia artificial no fueran correctos. Y por lo tanto, la ley ha establecido que deben ser prohibidas estas identificaciones dentro del ámbito educativo. En segundo lugar, ya lo ha comentado Iván y lo has referido tú, el tratamiento, la clasificación de la inteligencia artificial en el ámbito educativo como de alto riesgo, y por lo tanto los sistemas de inteligencia artificial que se consideran de alto riesgo tienen que tener una serie de premisas. Por ejemplo, se considera de alto riesgo si pudieran intentar determinar el acceso o admisión de estudiantes en instituciones educativas, si quisieran ser empleados para evaluar los resultados del aprendizaje, si quisiéramos evaluar el nivel adecuado de la educación o si queremos supervisar y detectar comportamientos que a día de hoy están prohibidos para los estudiantes. Esos cuatro elementos se consideran de alto riesgo, es decir, si vamos a apoyarnos en inteligencia artificial para evaluar esas cuatro capacidades o esos cuatro aspectos en el ámbito educativo, son de alto riesgo porque pueden llegar a afectar negativamente a la seguridad o a los derechos fundamentales de los estudiantes. Y por último, un tercer aspecto clave, y es que la educación se ha incluido dentro de los servicios públicos que, si utilizan inteligencia artificial, tienen que realizar lo que él ha comentado antes, una evaluación de impacto sobre los derechos fundamentales. Es decir, si decidimos utilizar inteligencia artificial en el ámbito educativo, se puede utilizar sabiendo que es de alto riesgo, pero hay que realizar una evaluación de impacto y publicar y el implantador tiene que identificar los riesgos específicos del ámbito de la educación. Esto en cuanto a la nueva ley, pero claro, sobre inteligencia artificial ya veníamos trabajando en el ámbito de las resoluciones y proyectos educativos de la Unión Europea, y en esta legislatura a mí me gustaría pararme en dos aspectos que han sido muy positivos de esta legislatura. En primer lugar, el proyecto de Espacio Europeo de Educación para el año 2025, una iniciativa que se lanza desde la Comisión Europea en el año 2020 y que lo que pretende es, por un lado, mejorar la calidad de todo el sistema educativo de la Unión Europea y, por otro lado, armonizar y homogeneizar los sistemas educativos de la Unión Europea.
Y otro aspecto, otro proyecto que también se lanzó en el año 2020, coordinado con la Agenda de Capacidades de la Unión Europea, es el Plan de Acción de Educación Digital 2021-2027. Y dentro de ese Plan de Acción de Educación Digital ya había dos prioridades estratégicas, que eran fomentar el desarrollo de un ecosistema educativo digital de alto rendimiento y mejorar las competencias y capacidades digitales para la transformación digital. Como decía, estos dos proyectos fueron presentados en 2020 y además los dos están incidiendo en que todas las personas tienen que adquirir conocimientos básicos de tecnologías nuevas y específicamente se incluye la inteligencia artificial. Es decir, ya desde 2020 veníamos incorporando la inteligencia artificial dentro de los proyectos y programas educativos y además en estos dos programas se marcan hitos en relación a cómo la Unión Europea está considerando incorporar la inteligencia artificial dentro de las aulas. Por una parte, el Espacio Europeo de Educación preveía ya la potenciación de la inteligencia artificial, especialmente en los sistemas educativos de educación más altos, educación bachillerato y educación superior, pero también, por otro lado, el plan de acción ya dijo que había que actualizar el marco europeo de competencias digitales con miras a incluir la inteligencia artificial y capacidades relacionadas con los datos dentro del marco europeo de capacidades, que seguro que Clara nos lo contará mucho mejor después. Claro, ¿qué hemos hecho desde el Parlamento? Reaccionar, como siempre, a estas propuestas y estos proyectos de la Comisión Europea y, por lo tanto, hemos defendido en varios informes las ideas del Parlamento y, en nuestro caso, las ideas del Grupo Socialista de cómo tiene que integrarse la inteligencia artificial en educación. Por una parte, aprobamos el informe sobre el Espacio Europeo de Educación y en esta parte subrayamos la necesidad de fomentar investigación e innovación. Dijimos y plasmamos en el informe que el Espacio Europeo de Educación tiene que promover de una forma mucho más transversal la comprensión, el estudio y la investigación de tecnologías de vanguardia como la inteligencia artificial. Es decir, estamos reconociendo que hay que sensibilizar sobre las oportunidades que ofrece y los retos en el contexto educativo. Y también dijimos que se tendrían que promover programas de estudio de grados específicos, pues en aquel momento, y estamos hablando de 2021, cuando se empezó a elaborar este informe, ya resultaba preocupante que la Unión en su conjunto no contase con una oferta suficiente de programas de grado especializados en inteligencia artificial. Y bueno, pues hemos realizado otros informes y hemos hablado de que necesitamos financiación muy específica, fondos estructurales, para garantizar el acceso de todos en igualdad de condiciones, para solucionar la brecha digital, es decir, especialmente zonas rurales, personas con menos recursos, sobre todo para acceder a tecnologías emergentes y a inteligencia artificial. Para terminar esta primera intervención, no me gustaría terminar sin recordar que además en 2021 la Comisión Europea lanzó un grupo de expertos en inteligencia artificial que además ese grupo de expertos realizó o publicó en 2022 unas directrices éticas sobre el uso de la inteligencia artificial y los datos en la enseñanza y en el aprendizaje para el personal educativo, porque claro, otra variable es cómo formamos a nuestro personal que trabaja en los centros educativos hacia el reto de la inteligencia artificial. Son unas guías muy sencillitas que nos vienen a decir que la inteligencia artificial en la educación no es una realidad lejana, que está ya aquí, que tiene gran potencial para mejorar la educación y que forma parte de las competencias digitales y que incluyen, pues entre otras, contextualizar los objetivos de la inteligencia artificial en la educación, explicar los retos que plantea el uso de técnicas y datos y preguntas relacionadas con las consideraciones éticas y prácticas de la aplicación de la inteligencia artificial en la educación. En resumen, creo que el trabajo que se ha hecho específico para inteligencia artificial también tiene su reflejo en un trabajo muy detallado en el mundo educativo y creo que podemos presumir de que los socialistas hemos incorporado valores de defensa, de igualdad, de inclusividad, de reducción de la brecha digital y sobre todo que estamos garantizando que la inteligencia artificial se aplique en el ámbito educativo de una manera ética que no contravenga los derechos fundamentales de ningún ciudadano. Gracias, Marcos. Yo creo que esa es la clave, ¿no? Buscar ese equilibrio ético, ese balance, ¿no?, que hay que hacer
entre lo que se puede beneficiar el sistema educativo, ¿no?, con la inteligencia artificial, pero también teniendo en cuenta que hay una serie de problemas y una serie de riesgos, ¿no? Y a eso nos vamos, Manolo. La inteligencia artificial está allá. Hay gente que se resiste, hay gente que le cuesta. Yo creo que ha habido ya una clave que se ha mencionado anteriormente, que es la formación del profesorado. Hay otra base fundamental, ¿no?, que es haber dotado a los centros educativos, ¿no?, de dispositivos tecnológicos para poder trabajar en las aulas adecuadamente, a mayor o menor escala, pero hay un hecho, y es que en los últimos años, lo comentaba Marcos, con esos planes que han venido financiados fundamentalmente por la Unión Europea, que también se ha aplicado en España y que a través de distintos programas del Ministerio de Educación para digitalizar las aulas, también en formación profesional, ha habido despliegue importante de recursos que han llegado a los centros. Claro, los recursos sin utilización no sirven para nada. Es decir, los recursos están, hay una ley, hay un marco, se han puesto las bases claramente desde Europa. Tenemos un planteamiento basado en la ética de la utilización, pero ahora tiene que desplegarse en las aulas, ¿no? Por tanto, Manolo, y aquí ya te va la pregunta al grano directamente. ¿Qué beneficios, qué oportunidades educativas podemos tener con la inteligencia artificial y cuál es la otra parte? La parte menos bonita, que es posiblemente la que genera más miedos o quizás rechazo por una parte más conservadora, ¿no?, me atrevería a decir, del profesorado, quizás ante un desconocimiento o posible miedo a lo desconocido, ¿no? Y que hay que ser capaces, ¿no?, de darle la vuelta para que esto se convierta en una oportunidad, ¿no?, de la que todo el mundo pueda salir beneficiado. Bueno, pues efectivamente, ¿no? Todo cara tiene su cruz y todo yin tiene su yang, ¿no? Además creo que las intervenciones de los compañeros han sido magníficas, explicando y muy estimulantes. Gracias por estar aquí en esta segunda escuela socialista mía y en este entorno privilegiado, magnífico, ¿no? Yo lo primero que diría es que entiendo el revuelo, ¿no? O sea, entiendo el miedo, entiendo la suspicacia de la sociedad, del profesorado, de la política en general, de todos los ciudadanos y las ciudadanas. Sin duda a mí me parece que esto de la IA, y creo que lo decía antes Iván, va a ser una revolución equivalente a la que en su día supuso la aparición de Internet. O sea, esto es muy grande, ¿no? Y entonces, en tanto en cuanto tiene muchos beneficios y muchos peligros, pues ahí se generan, bueno, un universo de incertidumbre. Y eso conecta con esto que cualquier ciudadano o ciudadana que nos esté escuchando, pues también estará familiarizado. Esto se debe llamar el negacionismo digital, ¿no? De alguna manera, este miedo que por una parte es comprensible, ¿no? En momentos de incertidumbre, pues tendemos a buscar valores seguros, espacios en los que sentirnos a salvo, y eso, pues el principal enemigo ahí suele ser lo más nuevo. Y lo más nuevo ahora mismo, pues es la inteligencia artificial. Y aquí creo que es interesante hacer un matiz porque además es diferente. O sea, yo todavía muchas veces estoy viendo la inteligencia artificial y me veo en la película de Minority Report, ¿no? Algo como muy futurista que, como bien decía Iván, ya está aquí. Entonces es normal que se despierte esa sensación de peligro, ¿no? De qué podría pasar. Pero aterrizando un poco en educación, yo quiero hacer, antes de meternos en faena, una reflexión. Cualquier espectador o espectadora que nos está viendo, que se pregunte cómo se genera la idea de lo que es una clase y de lo que es posible o no es posible hacer en una clase. Esa idea tiene que ver con la experiencia que hemos tenido como alumnos y alumnas. Es una construcción muy potente, que quiero que lo penséis detenidamente. 18 años, mínimo, 5 horas al día, de lunes a viernes, asimilando de manera muy inconsciente lo que se puede y en lo que consiste el trabajo en un escolar. Entonces, claro, eso hace que nuestra construcción escolar sea muy parecida a la mecánica que a todos nos sonará familiar. Se imparte una lección, hay una serie de tareas, una serie de deberes, luego eso se examina, se prueba que el alumno ha aprendido, y ahí la inteligencia artificial es un tremendo problema. Es el tremendo problema que yo creo que pone en alarma especialmente un sector muy importante del profesorado. Insisto, estos miedos yo creo que es importante decir que son legítimos, que son razonables, pero hay que ser conscientes de que gran parte de esos miedos tienen que ver con ese imaginario de lo que es una clase. Entonces, de ahí los ríos de tinta que está desatando el asunto en lo que a educación respecta. Pero ¿y si cambiamos el modelo?
Y si resulta que en vez de ser una clase eso, pues una clase, por ejemplo, es la elaboración de un periódico, como estaba viendo el otro día unos chavales de primaria avanzada, en la que están haciendo entrevistas, en la que esa información la están metiendo en la inteligencia artificial y le están diciendo que saque los temas principales que se tratan en esa entrevista, en la que le están diciendo a la inteligencia artificial que le genere imágenes relacionadas con el contenido para maquetarla y luego ponerla. Resulta que en ese imaginario de lo que es un aula y de lo que es dar clase, y que están aprendiendo lengua, están aprendiendo matemáticas, están aprendiendo contenido, resulta que ahí la inteligencia artificial es una herramienta de un valor insustituible. Y claro, ese es el problema, ¿no? Una parte del problema. A mí me parece que en esta visión de clase hay, y de educación, hay una visión del aprendizaje como muy reproductiva, que es algo que venimos hablando muchísimo, de hace muchísimos años, ¿no? De esa visión reproductiva, y ahí es donde la inteligencia artificial pues genera todo este miedo del que hablamos. Pero si lo cambiamos por un trabajo de aula en el que el trabajo consista más en elaborar la información, en contrastar la información, en elaborar productos por el alumnado, y hay muchísimos colegios y muchísimos institutos que ya trabajan de esta manera, entonces resulta que la inteligencia artificial, vuelvo a lo de antes, es una herramienta muy potente, ¿no? Como ya decían los compañeros, porque ahí la visión del aprendizaje es un aprendizaje dialógico. Es decir, lo interesante, y ahora contaré alguna cosilla específica en esto de la inteligencia artificial, es que nos permite dialogar, que me permite volver, preguntar, repreguntar, contrastar lo que me da, volver a cambiar. Es ese diálogo lo que a mí me permite, o el valor excepcional de la inteligencia artificial. El otro peligro ahí es, bueno, o la otra alarma es lo que ha venido a ser la evaluación, ¿no? El plagio. Cómo ahora yo como profesor o profesora me aseguro de que estas producciones que hacen mis alumnos pues las han hecho ella y no las han hecho ella. Y yo aquí voy a ser muy polémico, pero me parece que hay una máxima que es que aquella tarea que pueda ser copiada merece ser copiada, ¿no? Yo creo que esto nos lleva a pensar qué tipo de tareas estamos planteando a nuestro alumnado, y creo que es una reflexión buena, sana, necesaria, en la que podemos estar con calma pensando, oye, pues a lo mejor tenemos que empezar a darle vuelta a lo que os decía, ¿no? ¿Qué tipo de trabajo hacemos en el aula? Por esto, porque normalmente las tareas están relacionadas con un aprendizaje muy reproductivo cuyo valor de carga mental, de carga cognitiva, de trabajo, de aprendizaje para el alumnado es mínimo, ¿no? Por ponerlo en mi ámbito, yo estoy en la universidad, la tarea de a mi alumnado darle una lectura y que me haga un resumen, pues es una tarea de un valor muy bajo. Entonces, eso lo puede hacer la IA y además tiene muy poco sentido para ello y para ella. Entonces, hay que repensar este tipo de cosas. Implica, insisto, repensar qué hago en mi aula y qué hago con mi alumnado. Pero tengo una mala noticia, esto ya deberíamos haberlo hecho antes de la IA. O sea, esto no solo es que las leyes lo hayan venido anunciando desde hace montones de tiempo, sino que prácticamente la pedagogía lo viene diciendo desde los años 50. La pedagogía, la psicología, la sociología, es decir, hay montones de campos de conocimiento que confluyen en educación que ya no se exigían un cambio de paradigma de cómo trabajábamos. Entonces, claro, el problema es que la IA ya ha puesto una fecha límite, es decir, ya no hay más posibilidad de alargar esto. Entonces, siquiera puedo entender la sensación de peligro, más allá de la alarma inicial que os decía, cuando, por ejemplo, en los exámenes, ¿alguien conoce exámenes en los que se hagan con internet y con un ordenador? Entonces, no está siquiera la posibilidad de que en los exámenes se esté utilizando la inteligencia artificial, con lo cual no es tanto la alarma, creo yo, y creo que conviene rebajar un poco la tensión y ser sensato y poner el acento donde toca. Insisto, ¿qué hacemos con nuestro alumnado y que tenga sentido y sea más potente para su aprendizaje? Es decir, hay una parte ahí de miedo que yo creo que tiene que ver con fantasía, ¿vale? De lo que pueda ocurrir. Además, y creo que la intervención de Marco Iván ha sido excepcional, hay un montón de problemas derivados en cosas muy prácticas de no implementar la inteligencia artificial en educación. Entonces, no siendo inocentes, porque claramente la inteligencia artificial no es neutra, pero justo porque no lo es, y porque hay algoritmos, merece más la pena que nunca trabajarla en el aula, ¿no? Es decir, si no estamos trabajando con nuestro alumnado estas cuestiones tan clave para la ética, para la ciudadanía, para la participación democrática, ¿hasta qué punto estamos permitiéndole ejercer ese derecho democrático, esa ciudadanía, ¿no? Entonces, fijaros el problema. Si os decía antes que nuestro alumnado está muy acostumbrado a reproducir cosas sin cuestionarlas, y esto es algo que cualquiera que nos esté escuchando y haya pasado por una historia escolar creo que puede sentirse identificado, si lo entrenamos o el uso de la inteligencia artificial es para
un uso de Wikipedia, pregunto y me da la respuesta. Y sabemos que muchas veces, esto que se conoce como alucinar, ¿no? Que la inteligencia artificial no da una respuesta, lo que estamos haciendo es que la asuman acríticamente. Justo en la escuela hay que enseñarlos a que eso puede ocurrir, a cómo pueden comprobar, a cómo pueden contrastar la información, que son además procesos muy ricos más allá del tema de la inteligencia artificial, ¿no? Entonces, esto me pasa en la universidad. Mi alumno la utiliza como Wikipedia. Tengo que sentarme con ellos y decirle, no, la gracia es que pregunte, la gracia es que cuestione, la gracia es que tú le digas, ¿no? Esta es toda la potencialidad o el deber que tiene que cumplir la escuela, ¿no? Aquí a mí me gusta siempre poner un ejemplo, porque yo creo que es muy gráfico, que es lo que yo llamo estar en un escalón superior de conocimiento. Si nuestro alumnado utiliza la inteligencia artificial fuera del aula y no tiene la oportunidad de trabajarla allí y no tiene la oportunidad de hacerla de una manera crítica porque no lo ha visto en la escuela y cree de manera, le da absoluta fidelidad a todo lo que allí aparezca, ¿quién domina a quién? Mientras que si nuestro alumnado es un alumnado acostumbrado a contrastar, a cuestionar esa inteligencia artificial y a utilizarla ahora sí para sus posibilidades, está claro que son ellos o ellas los que están un escalón por encima de conocimiento de esta inteligencia artificial. Y a mí me parece que esta idea es muy potente para ilustrar las necesidades de trabajarla en el aula. Es una cuestión de igualdad de oportunidades, por supuesto. Si no se ve en la escuela, aquellos chavales y aquellas chavalas que en su casa no tengan los medios, el capital cultural para poder familiarizarse con esta inteligencia artificial, ¿dónde van a verlo? Es una cuestión democrática, ética también, ¿no? Y por supuesto esto abre el enorme melón, ¿no? que planteaba Marco, ¿no? La formación de profesorado. Entonces yo por concretar algunas cosas y entonando el mea culpa por ser yo profesor universitario, claro, es que creo que es imprescindible que el profesor universitario dediquemos tiempo también a trabajar con la inteligencia artificial con nuestro alumnado, que van a ser los futuros maestros y maestras o los futuros profesores y profesoras de instituto. No solo para que lo vean como un contenido más, sino para que lo vivan en su formación universitaria y tengan la oportunidad de relacionarse con ello, en esto que conocemos como el isomorfismo. Entonces, un poco lo mismo que pedimos al profesorado de primaria y de secundaria, que lo hagamos también desde la formación de profesorado. Y por no extenderme más, un poquito más, que creo que una cosa que hay que colocar ahí son las oportunidades de democratizar el conocimiento que ofrece la inteligencia artificial. Y esto tiene que ver también con procesos de andamiaje del alumno. Pues a lo mejor mi alumnado no sabe de estadísticas porque no ha visto ese contenido todavía, pero le permite la inteligencia artificial empezar a pedírselo, a trabajar con ellos, a familiarizarse con ellos para que luego cuando lo trabajen en la escuela de la manera más tradicional sea mucho más fácil que aprendan esto. Es decir, de alguna manera la inteligencia artificial, igual que otros muchos avances tecnológicos, democratizan, bien entendido y bien usado, el acceso al conocimiento. Peligros, el de no trabajarlo o el de trabajarlo mal o el de vetarlo en la escuela, ¿no? Por las razones que creo que he expuesto ya. Entonces, enhorabuena a los que habéis trabajado en esta ley porque me parece que es muy importante un desarrollo conciso. Muchas gracias, Manolo. En alguna pregunta más seguro que vamos a profundizar en alguna cuestión relativa a la educación, que es nuestro objeto de hoy. Pero vamos a finalizar en este primer turno de intervenciones con Clara Sanz, secretaria general de Formación Profesional. Bueno, Clara, nos falta la perspectiva de la inteligencia artificial en la formación profesional, porque evidentemente hay que formar para todo lo que necesita la inteligencia artificial, que esto no se crea solo ni se genera solo por mucha inteligencia artificial que sea, ¿no? ¿Qué se está haciendo desde el Ministerio en este campo? Sí, gracias, Mariluz. Es verdad que hemos estado hablando de una de las dimensiones a tu primera pregunta cuando planteabas cómo afecta la inteligencia artificial a la educación, a los sistemas educativos. Afecta, yo diría, desde dos puntos de vista o en dos dimensiones. Lo que hemos estado comentando hasta ahora tiene que ver con qué ocurre, cómo se puede utilizar como un recurso aplicado, la inteligencia artificial aplicada al mundo educativo. Antes Iván hablaba de dos cosas diferentes. Por una parte lo que es la tecnología y por otra parte lo que es el uso de la tecnología. Y es cierto que en este momento de revolución tecnológica nos encontramos en un momento en el que todas las tecnologías están siendo aplicadas a todos los sectores de nuestra vida cotidiana o de los sectores económicos. Y por eso uno de esos sectores es la educación, por eso estamos hablando de ello. Pero
hay algo mucho más allá, que es que necesitamos una serie de profesionales que diseñen esas tecnologías, que planteen las aplicaciones de esas tecnologías a cada uno de los sectores, bien sea de la educación o bien cualquier otro. Y esos profesionales también es responsabilidad de los sistemas educativos y de formación formarlos. Por eso es tan importante la formación profesional. Porque si no, corremos el riesgo como sociedad, tanto a nivel español como a nivel europeo, ya que estamos en este foro, de que Europa se convierta en usuaria de tecnología, pero no en generadora de tecnología. Cuando estamos hablando de cualquier tecnología, de algoritmos, del Big Data, de reconocimiento facial, de la realidad virtual y aumentada, de la capacidad de cómputo, o ahora ya con la inteligencia artificial, incluso de recrear el funcionamiento del cerebro humano para actividades mucho más complejas, lo que llamamos redes neuromórficas, ¿no? Eso requiere unos profesionales que conozcan, que manejen esa tecnología, que combinen las tecnologías y que sean capaces de diseñarlas. Y también comentabais que ninguna tecnología es pura, ninguna tecnología es neutra. Por tanto, necesitamos formar y formar muy bien a profesionales, y ahí está el papel tan importante de la formación profesional, justamente para conseguir unas tecnologías, una inteligencia artificial que responda a esos principios democráticos y a esos principios que queremos que no dejen a nadie fuera y que desde luego respondan con la mayor, yo diría que con la mayor amplitud o integración posible a todas las demandas sociales. Eso es lo que estamos haciendo. En concreto, en el sistema de formación profesional, que ya sabéis que es una de las grandes banderas de nuestro gobierno y que es considerado absolutamente puntero por parte de todos los organismos europeos e internacionales, estamos incorporando, cuando hablamos de incorporar esos perfiles profesionales emergentes, estamos hablando de esto. Y justamente Marcos hablaba del marco europeo de competencias digitales, que estamos desarrollando no solamente para incorporar la digitalización en los currículos escolares, en los currículos educativos, sino para formar a aquellos profesionales que van a tener que diseñar esto, como comentaban. Y esa preocupación que queda recogida también, porque en todos los países europeos hay una falta de graduados en estas tecnologías, que comentaba también Marcos, justamente es lo que nos está haciendo insistir más aún en el diseño de esos perfiles profesionales en lo que estamos. O sea que yo creo que el papel de la formación profesional es absolutamente fundamental para conseguir hacer tecnologías que den respuesta a las necesidades. Evidentemente, muchísimas gracias, Clara. La formación profesional se ha convertido en un pilar de la educación en nuestro país y de la formación y sobre todo de la empleabilidad, porque está altamente relacionada y tiene que dar respuesta, lógicamente, a las demandas que cada vez se requieren más desde el mercado laboral. Me lo has puesto muy fácil para enlazar con otra pregunta que le quería plantear a Iván. Hablabas de los algoritmos, de la configuración. ¿Cómo ves todo esto, Iván, y en tu parte, en la experiencia que has tenido en el desarrollo de la ley de inteligencia artificial? Bueno, en cuanto a los sesgos de género, de raza, etcétera. Es verdad que uno de los grandes retos frente a una tecnología que, como estamos diciendo, capilariza al final en nuestro día a día, en todos los ámbitos, y que es además decisiva en cuanto al ejercicio de derechos fundamentales y de cuestiones también de equidad, ¿no? De distribución o distribución general también de los beneficios que puede generar la propia tecnología, y que eso es decisivo. Como decía antes y estábamos remarcando, es muy importante que tengamos la capacidad de comprender más o menos, de tener una idea, aunque sea intuitiva, de cómo funcionan este tipo de mecanismos. Y como digo, probablemente para alguien como yo, además con formación jurídica, sea imposible en 2 o en 3 vidas entender exactamente cómo se tiene que programar un algoritmo, pero desde el punto de vista también de la defensa de determinados valores y determinados principios, y para eso está la regulación. Y ahora hablaré un poco también de esta otra perspectiva de la que estaba subrayando ahora en mi introducción. Efectivamente, lo que sí podemos hacer es exigir que en el diseño y para quienes diseñen se tengan en cuenta cuestiones relacionadas precisamente con la defensa de algunos derechos esenciales. Algunos son valores colectivos compartidos, por ejemplo, la lucha contra la discriminación de género o la sostenibilidad medioambiental. Hay una derivada
de esta revolución tecnológica que tiene que ver precisamente con cuestiones como la huella de carbono o como la utilización de recursos, que eso tiene otra derivada adicional y que está reflejada en la propia ley, es decir, que se tiene que tender también a la optimización en el uso de los recursos. Pues bien, se han establecido una serie en la ley, una serie de principios generales que todas las tecnologías de inteligencia artificial en principio tienen que adaptarse a los mismos y tienen que ver, como digo, con el cumplimiento de cuestiones de igualdad de género, de no discriminación, pero además en el caso, como estábamos comentando antes, de tecnologías que están en ámbitos de especial sensibilidad, como las de alto riesgo, se exige, como decía también al principio, una evaluación previa de impacto sobre derechos fundamentales. Y hablando de una característica también fundamental de la inteligencia artificial, que es precisamente el grado de autonomía y de autoevolución que tiene, ese estudio y ese control tendrá que ser durante toda la vida útil de la propia inteligencia artificial. Muy bien, Iván. Marcos, una clave, yo creo que en el sistema educativo y desde luego en un proyecto socialista es algo que hemos defendido siempre y es la igualdad de oportunidades, ¿no? A mí me parece, es mi planteamiento, que la inteligencia artificial puede abrir un enorme abanico de oportunidades para el conjunto de los alumnos, pero también lo decíamos antes, no todos tienen las mismas oportunidades, no todos tienen los mismos recursos ni en el hogar, ni siquiera en los centros educativos, y eso nos puede generar también desigualdad. ¿Cuál es el planteamiento? Bueno, yo creo que además el tema de la igualdad de oportunidades es clave desde dos puntos de vista diferentes. Por un lado, además, quien me haya escuchado, yo siempre lo digo, que la educación es el motor de la igualdad de oportunidades, es decir, que la educación es el único, siempre también decimos el ascensor social, la única herramienta que nos garantiza que dos personas nacidas en dos ámbitos muy distintos puedan llegar a realizar su proyecto vital de la misma manera, con las mismas oportunidades, porque solo la educación nos garantiza eso. Claro, desde la Unión Europea estamos trabajando y antes me he referido a algunos informes del Parlamento Europeo, uno sobre el Plan de Acción de Educación Digital, en el que ya lo decíamos, es decir, hay que centrar los esfuerzos además de financiación, de fondos estructurales para crear las infraestructuras, para evitar la brecha tecnológica y además se decía especialmente para el acceso a tecnologías emergentes y a la inteligencia artificial. Ya se citaba, y estamos hablando de 2022, la ley ahora es de 2024 prácticamente, pero hace ya 2 o 3 años que ya lo veíamos y lo veníamos diciendo, porque si no corremos el riesgo de personas en situaciones o en áreas rurales o en áreas poco pobladas que no tengan acceso a redes con velocidad suficiente para manejar datos que tengan que ver con inteligencia artificial. Personas en situación de vulnerabilidad social, con bajos ingresos, con bajos recursos, que no puedan, pues, por ejemplo, tener un equipamiento básico informático en su casa, nada más que el que utilicen en la escuela, se verán agravados conforme estas tecnologías vayan entrando en el programa educativo. Y por lo tanto tenemos que ser muy insistentes en que lo que tienen que garantizar los gobiernos es la igualdad de oportunidades también en el acceso a estas tecnologías, porque si no crearemos, además de las brechas de género, la brecha digital que ya existe ahora, por ejemplo, entre la generación de mis padres y nosotros, en mi generación con la siguiente. Esa brecha tecnológica se agrandará mucho más entre iguales de la misma generación. Es normal hasta cierto punto que exista una brecha digital entre la generación de mis padres y la mía. Yo cada vez que voy a casa de mi padre me toca actualizarle algo de su ordenador o de su correo electrónico. Bien, es normal. Pero lo que no es normal es que dentro de una misma generación de estudiantes generemos una brecha digital. Ese es el primer aspecto. Y el segundo aspecto enlaza un poco más con lo que decía Clara antes. Ojo, la igualdad de oportunidades también entre los europeos y el resto del mundo. Si no somos capaces de generar grados que formen a profesionales para trabajar y desarrollar la inteligencia artificial, si no somos capaces de formar a nuestro profesorado para que incorporen las tecnologías de inteligencia artificial en nuestras aulas, y si no somos capaces de garantizar que nuestros alumnos tengan acceso a una educación con igualdad de condiciones, con igualdad de oportunidades e incorporando la inteligencia artificial, nos encontraremos a medio o largo plazo con que nuestros profesionales recién terminada su etapa formativa están en desigualdad con otros lugares del mundo que tienen mucha más potencia o que van a invertir más en ese plan. Por lo tanto, creo que este problema de la igualdad de oportunidades tenemos que abordarlo de una manera muy seria en esas dos variantes, dentro de nuestras propias generaciones, pero también por la competitividad que podemos perder en este mercado global único.
Hablando de profesionales, en este caso la educación, Manolo, yo creo que hay una gran potencialidad, ¿no?, que ofrece la educación, la inteligencia artificial en las aulas, ¿no?, y es la disponibilidad que pueden tener los docentes de más tiempo para poder dedicar a los alumnos, ¿no? Y por otro lado, cómo la inteligencia artificial puede minimizar toda esa carga burocrática de tareas, ¿no?, que en la mayoría de los casos muchos profesores se quejan de que les deja sin tiempo real para poder dedicar a mayores tiempo y actividades, ¿no?, de diseño, de nuevas metodologías, en definitiva, ¿no?, de implementar actividades de innovación educativa. Bueno, ¿qué ventajas tiene verdaderamente la inteligencia artificial en el día a día de un profesor de manera que pueda beneficiar realmente al alumnado en las aulas? Bueno, yo creo que lo ha indicado muy bien, ¿no? De alguna manera a mí me parece que en cualquier tecnología lo que hace es darnos tiempo, ¿no?, porque nos automatiza determinados procesos, ¿no? Y si pensáis en la época, en toda la historia, cada vez que aparece una tecnología, eso es lo que nos ha ofrecido, ¿no? Yo siempre pongo el ejemplo de la lavadora y cuando mi tatarabuela se iba a lavar al río, ¿no? Pues nada que ver, ¿no?, con esto. Entonces, efectivamente, uno de los males, parece, de este siglo es la burocracia en todos los niveles, y creo que es importante que también, al margen de que evidentemente la inteligencia artificial va a permitirnos lidiar con eso con una facilidad asombrosa, de hecho yo reconozco que muchas veces ya lo he utilizado para este tipo de procesos, creo que también es necesario que se hagan procesos de análisis para aligerar la burocracia independientemente del uso que se le pueda dar, ¿no? Con respecto a la diversidad, a mí me parece que, o sea, pensar en la diversidad que hay en un aula de cualquier etapa educativa, la cantidad ya no solo de trastornos que pueda haber, sino de necesidades particulares de cada uno y cada una, que es realmente imposible atender por parte de nuestro profesorado, pero que bajo la perspectiva de un aprendizaje más autónomo, más personal, guiado por las posibilidades que te ofrece la inteligencia artificial de personalización de este aprendizaje en la interacción, pues fijaros, vamos, cualquier espectador o espectadora que nos esté escuchando creo que puede hacerse una idea de todas estas posibilidades. Ahora que está muy de moda hablar del DUA, ¿no?, de esto, el diseño universal de aprendizaje, bueno, pues pensar las ideas que puede darnos, ¿no? Yo muchas veces con mi pareja, que también es profesora, y programamos juntos, lo que hacemos es utilizar la inteligencia artificial para que nos ayude a pensar sobre las sesiones que tenemos o que estamos pensando hacer en el aula, y nos puede dar visiones, igual que le pedíamos al alumno, oye, pues mira, tengo este caso en el aula, ¿cómo crees que podría, o tengo un grupo de chavales que tienen este tipo de intereses, ¿cómo crees que podría adaptar? Entonces, toda esa interacción y esa riqueza me ayuda a optimizar, a maximizar mi impacto para la educación con mi alumno. Entonces, me parece que es una herramienta que no debería ser desechable, ¿no?, que debería ser bien aprovechable, por supuesto, con todas las medidas que estáis comentando aquí. Estamos acabando esta escuela socialista. Sí que me gustaría, si alguno de vosotros y vosotras os habéis dejado alguna cosita que queráis añadir y que no queráis que quede en el tintero para aportar más luz a esto que nos ha invadido, como es la inteligencia artificial en nuestras vidas y en el ámbito educativo. A tiempo estáis. Iván. Podría estar hablando toda la tarde. Toda la tarde no, un minuto máximo. Pero no, yo creo que lo fundamental, al final, efectivamente, como resaltaba Marcos, al final, si hablamos de educación, hablamos fundamentalmente de un proyecto de emancipación colectiva, ¿no?, de generar además las herramientas posibles para que en términos de una razonable igualdad podamos colectivamente llegar a unas situaciones de bienestar mayores. La inteligencia artificial, de alguna forma, efectivamente, como decía Zweig, promete y amenaza a la vez, ¿no? Hablando de tecnología del pasado, genera un montón de incertidumbre, como bien decía nuestro compañero, frente al cambio el ser humano tiende a protegerse. Es una paradoja, porque necesitamos adaptarnos constantemente para poder evolucionar y sobrevivir, pero al mismo tiempo tendemos a protegernos, ¿no? Pero al mismo tiempo, como decía, promete un montón de cosas. Lo que tenemos es que garantizar que mediante unas técnicas de control, también de carácter colectivo, algunas reglas que planteemos, haya una equidistribución de los beneficios que genere. Desde el punto de vista económico se calcula que nos hará multiplicar nuestra productividad por 5, en un análisis absolutamente humilde. Bien, ¿quién se va a quedar con eso? Simplemente los desarrolladores de los grandes modelos. Y estamos aquí hablando, yo creo que fundamentalmente de tecnología relacionada con uso general, pero que también hay un montón de especificidades, aplicaciones de carácter sectorial. Bien, pues como digo, tenemos que garantizarlo mediante una adaptación además de nuestras estructuras sociales y fiscales,
También hablar del ámbito laboral, que es importantísimo, y por supuesto, como estábamos hablando desde el principio, con muchísima formación, y no específicamente en cuanto a programar, sino también en cuanto a comprender el fenómeno en sí mismo. Genial. Minuto, por favor. ¿Alguien más quiere intervenir? Clara. ¿Sí? Yo quería comentar, yo creo que hablamos de esto, es cierto que luego después la realidad en un centro y del profesor o de la profesora que se encuentra allí con sus alumnos y que está escuchando, caray, ¿cómo utilizo la inteligencia artificial? Yo creo que en educación ninguna transformación rápida es buena. Yo creo que los procesos tienen que ser pausados, reflexionados y que el profesor se tiene que sentir muy cómodo con cualquier tecnología, sea esta o sea cualquier otra, para poder incorporarla. Incorporarla sintiéndose cómodo. Es muy difícil aprender a tus alumnos y a tus alumnas si tú como docente no estás cómodo con esa tecnología. Y me parece fundamental el acompañamiento que necesitan constante el profesorado para esta transición que antes decíais que era como Internet. Yo diría que esta transformación es tanto como la transformación que supuso la imprenta, o sea, mucho más allá. Por tanto, yo creo que es verdad que supone un cambio radical que no hemos de hacer de un curso para otro, ni de un año para otro, y que desde luego requiere un acompañamiento total y una formación y una actualización absoluta del profesorado. Gracias. Manolo. Bueno, muy breve y 100% de acuerdo con lo que comentabas, Clara. Yo creo que es importante a cualquier profesor o profesora o familiar que nos esté escuchando dejarle claro, pensando en el trabajo de aula, que el uso de inteligencia artificial, el buen uso, significa que el alumnado trabaje más, no menos. De lo que estamos hablando es que ese trabajo sea de mayor calidad y que repercuta en un aprendizaje de más calidad. Este es un mensaje que yo creo que es fundamental trasladar a las familias y a los profesionales de la educación. Entonces, buscar esa manera de trabajar mejor utilizando esta herramienta. Marcos. Y yo, para terminar, también voy en la línea de lo que acababan de decir. Tenemos que superar esa primera reacción de negación de la incorporación de una nueva tecnología dentro del aula e incorporarla de una manera que vaya en pro de lo que queremos dentro del aula. Lo que queremos dentro del aula es mejorar la capacidad de nuestros estudiantes para el futuro, mejorar la igualdad de oportunidades, por supuesto, para que cualquier persona en la vida, por lo menos eso está dentro de nuestro ideario como socialistas, como socialdemócratas, y esto es una escuela socialista hoy, mejorar las condiciones en las cuales cualquier estudiante de cualquier condición y de cualquier lugar pueda acceder a un futuro en igualdad de oportunidades que los demás. Y eso no está reñido con la incorporación de nuevas tecnologías, como se ha hecho hasta ahora, y con la incorporación del trabajo con la inteligencia artificial, que ya está aquí. Bueno, pues muchísimas gracias a los cuatro, Iván, Manolo, Marcos y Clara. Muchas gracias a todos vosotros por seguirnos en todas las escuelas socialistas de educación que hemos desarrollado. Espero que esta sesión haya aportado luz y que desde luego haya despejado grandes dudas que no me cabe ninguna duda que existían en torno a la inteligencia artificial y que, como habéis podido comprobar, es una herramienta que tiene que ir de nuestra mano, que tenemos que ser capaces de liderarla y que seamos capaces de ganar a esos miedos y a esas reticencias y a esos riesgos y peligros que vienen acompañando a este desarrollo, a esta penetración de la inteligencia artificial en el mundo educativo. Es una herramienta para generar más igualdad, como hemos podido comprobar, pero es una herramienta que tiene que venir acompañada también de formación, de ese apoyo a los docentes, a los profesionales de la educación, que sin ellos es imposible llegar a ningún buen puerto en el ámbito educativo y desde luego mucho menos en algo que es novedoso y que es el futuro no simplemente de nuestra sociedad sino también de nuestro sistema educativo. Así que muchas gracias una vez más a todos, a todas, a vosotros, nuestros espectadores, y hasta la siguiente sesión de la Escuela Socialista de Educación.